Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. La verdad es que esta es una apuesta personal, un contenido que tenía muchas ganas de hacer desde hace ya muchísimo tiempo, pero lo cierto es que nos estábamos enfocando mucho en temas de cripto, cómo sacar y acumular cada vez más cripto, y nos hemos olvidado un poco de la inversión tradicional, la cual considero que a día de hoy es muy importante y cada día que pasa más necesario e imprescindible. Así que es el momento en este 2025 de ponernos muy en serio con todo esto, y mi objetivo no es daros una chapa brutal, ni ser vuestro formador, ni vuestra abuela, ni vuestra madre, para deciros las grandezas y bondades de la inversión. Mi objetivo simplemente es que entendáis un poco las opciones que existen, por qué la gente invierte, entre los cuales me incluyo, y obviamente cuáles son los beneficios que desde mi experiencia en estos más de 10 años invirtiendo tanto en dinero divisa normal, euros, dólares y demás, como en cripto, pues obviamente todo lo que yo os pueda aportar, ya sea a nivel de experiencia, conocimiento, y obviamente pues que vosotros toméis las decisiones oportunas. Pero lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta barrera psicológica de que invertir es solo para tiburones, es solo para empresarios, es solo para ricos, porque esto es una barrera limitante que es totalmente mentira. Es decir, el objetivo de la inversión no es volvernos multimillonarios, ni volvernos Warren Buffett, ni está pensado de que vamos a invertir 100 euros y nos vamos a jubilar mañana. Lo que tenemos que entender es que tenemos que invertir un capital porque el nivel de vida va subiendo, la famosa inflación también, y si no hacemos nada con nuestro dinero, lo que hoy nos pagan, lo que hoy cobramos y lo que hoy intentamos ahorrar, sea más o menos dinero, pues poco a poco, si no hacemos nada, va perdiendo valor. Y esto, el típico ejemplo claro que lo ve cualquier cuñado en cualquier comida, cualquier cena. Es decir, si hace 20 años tú tenías, yo qué sé, 50.000 euros y te podías comprar un inmueble, ahora que han pasado esos 20 años, el inmueble ese ya no te lo puedes comprar con esos mismos 50.000 euros, porque el inmueble ha multiplicado por 2, por 3 o por 4 su valor, y tú sigues teniendo esos 50.000 euros si no te has comprado el inmueble. Por lo tanto, ya has perdido. Por un lado, tienes un dinero que sigue siendo el mismo que tenías, no te puedes comprar el inmueble que hace 20 años sí que podías, y tu dinero pues está ahí. Por lo tanto, te encuentras que en dinero, como tal, numerito, estás igual, pero que tu dinero no vale lo mismo, se ha devaluado, y por lo tanto puedes obtener menos servicios o activos de los que podías hace 20 años. Entonces, hay que mover el dinero. Es una prácticamente obligación. Sé que a mucha gente, incluso a gobiernos, estados, les interesa que la gente no tenga ni idea de esto. Les interesa pues que los precios vayan subiendo, que la gente no invierta en absolutamente nada, se enriquezcan unos pocos, el nivel de vida suba y la gente pues cada vez se endeude más hasta las trancas, porque al final pues así son más vulnerables y así pues se pueden, entre comillas, llevar o manipular más al antojo. Pero tenemos que evitar eso, ¿vale? Y ese es un poco el objetivo de la inversión. Así que la inversión como tal no es para ricos, no es para multimillonarios, no es para volverse Warren Buffett, simplemente es para que nuestro dinero no pierda valor con el paso de los años. Luego obviamente tenemos inversiones más agresivas, que es para intentar ir un paso más allá y sacar rentabilidad y demás, pero nuestro principal objetivo con la inversión, sobre todo en el foco de la renta fija, que es la que vamos a comentar hoy, es no devaluar nuestro dinero. Es decir, que si hoy nos pagan 1.000 euros, esos 1.000 euros con el paso del tiempo lo vayamos moviendo o consiguiendo para que al ritmo que va creciendo y aumentando el nivel de vida, nuestros 1.000 euros también vayan un poco acordes y no se queden estancados y nos demos cuenta un día de que, oye, que tengo una caja llena de billetes, pero es que no me puedo comprar ni un chupa chups con esa caja, ¿no? Entonces es un poco el objetivo. Entonces sé que este tipo de contenido en un inicio, porque la gente obviamente pues busca, sobre todo la gente que está actualmente en el canal, pues busca sobre todo conocimiento para buscar dinero gratis, enriquecerse de forma rápida, fácil, tema de cripto, pegar un petardazo de un día para otro. Sé que no va a ser muy llamativo para la mayoría, pero creo que es un conocimiento y un contenido muy necesario que voy a intentar explicar siempre como yo soy, es decir, de forma muy transparente para que todo el mundo lo entienda, sea cual sea el conocimiento que tenga cada uno, y bueno, y poco a poco tengo la esperanza personal de llegar cada vez más a más gente y que el tema de la inversión no sea un tabú ni sea para un grupo de unos pocos, sino que poco a poco pues vayamos creando también una comunidad de inversores en las que podamos hacer cosas chulas. Bien, dicho esta introducción y esta chapa, vamos un poco a lo que nos importa. Es decir, hoy quiero hablaros sobre la inversión en renta fija. Tenemos diferentes formas de invertir. Ya lo hemos comentado anteriormente, la inversión en inmuebles puede ser una opción.
Luego tenemos la renta variable, que ya lo comentaremos en otro vídeo, y luego tenemos la renta fija. ¿Por qué quiero empezar con la renta fija? Porque históricamente lo cierto es que la renta fija es la que menor riesgo tiene, la que menor volatilidad tiene y también, por ende, la que menor rentabilidad normalmente ofrece. Pero como digo, necesario o suficiente para nuestro objetivo de no perder cada vez más dinero con el paso del tiempo, ¿vale? A nivel de diccionario, a nivel de descripción, la renta fija es un tipo de inversión que ofrece un flujo de ingresos predecible y un retorno fijo a cambio de un riesgo predefinido. Esta definición, aunque la podréis leer en muchos sitios y si la buscáis os van a dar algo muy similar, a mí no me gusta nada, ¿vale? Pero os la pongo porque es lo que toca y es lo que os podrán explicar y podáis leer y ver en muchos sitios, pero la realidad es que nunca hay un flujo de ingresos predecible, nunca hay un retorno fijo, porque siempre hay un factor que es variable, y un riesgo predefinido tampoco existe, porque al final el riesgo va variando cada día en función de diferentes variables. Así que lo único que podemos sacar de la renta fija es que es la que tiene menos riesgo, la que tiene menos volatilidad y asociado pues también tiene menos rentabilidad, pero una rentabilidad lo suficientemente interesante como para no devaluar el valor de nuestro dinero, ¿vale? Dicho esto, vamos un poco al tema. ¿Cuáles son un poco las principales características de la renta fija? Normalmente son pagos fijos, es decir, para que nos entendamos todos. Normalmente la renta fija son o bien bonos o letras o temas hipotecarios, es decir, es que una empresa, un estado o un ente necesita una cantidad de dinero y te dice necesito 1 millón de euros para un año. Tú le das ese 1 millón de euros y esa empresa, estado o lo que sea te dice vale, pues te voy a dar el 1 millón de euros que me has dejado y adicionalmente cuando pase ese año te voy a dar un 2% adicional a modo de intereses, obviamente, porque tú me has dejado un dinero y yo pues ese dinero me lo he gastado en hacer X cosa que necesitaba hacer, ¿no? Entonces son pagos fijos, pagos periódicos y un monto que previamente está determinado, ¿vale? Normalmente tiene una fecha de vencimiento, es decir, no es algo que prestamos para el resto de nuestras vidas, sino normalmente está acotado. Y normalmente hay inversiones de corto, de medio y de largo plazo. La que más nos interesa, la renta fija más segura, la que vamos a explicar también en el canal un poco más en detalle, normalmente es el corto plazo, porque es en el que no tenemos tantas variables y podemos predecir en un porcentaje más alto cómo vamos a funcionar, qué vamos a poder sacar, qué rentabilidad vamos a poder tener y todo esto. Pero como siempre digo, vamos a poder predecir, pero dentro de esta predicción siempre hay variables que nos pueden desenfocar un poco realmente cuál va a ser el comportamiento real. Pero sería lo más cerca que podemos estar de ninguna inversión, de poder entender o de poder ver un poco a grandes rasgos cómo se va a mover un poco el comportamiento de nuestro dinero. En el resto de inversiones, como digo, es aún más complicado. Y el rendimiento fijo, pues el rendimiento de la inversión se establece de antemano ofreciendo un flujo de ingresos predecible. Como digo, predecible, no fijo, no inamovible y no hay nada garantizado al 100% en ningún lado. Si os dice lo contrario, os mienten. Todo lo que sea inversión, ¿vale? Inversión, va a ser siempre con un pequeño riesgo, a no ser que vayáis a la típica cuenta o depósito remunerada que está ultra mega fijado el porcentaje por un periodo de tiempo ultra mega fijado, 2, 3, 4 meses, 6 meses a un 2%, que eso normalmente es inamovible, os lo dan y luego sí que es cierto que cuando caduca y lo queráis renovar, pues probablemente pues os den más o os den menos en función un poco de la situación de cada momento. Pero eso sería lo más cerca a algo garantizado o algo fijo, ¿vale? Para que también se entienda cuáles son los principales instrumentos o activos de la renta fija. Pues lo que decíamos, bonos, nuevamente son deudas, instrumentos de deuda, ya sea por gobiernos o estados o por empresas bastante importantes para financiarse. Y lo que decíamos, al final ofrecen un interés fijo a cambio de un plazo determinado. El ejemplo que hemos dicho antes. Oye, que mira, que yo soy españita, necesito 1 millón de euros para hacer no sé qué servicios y a todos mis acreedores o todos mis inversores que me lo den, les voy a devolver la inversión más un 2%, ¿vale? Esto, para que se entienda y para que sea más fácil incluso de seguir, son las típicas letras del tesoro que muchas veces pues habréis visto o habéis leído. De hecho, es uno de los puntos o instrumentos que aquí ponemos. Las letras son muy similares a los bonos,
pero con plazos de vencimiento más cortos, generalmente inferiores a un año. Es decir, los bonos normalmente están en el corto plazo pues un año, incluso puede haber de medio y largo plazo que son de mayor duración, y las letras del tesoro son a muy corto plazo. Es decir, necesito X cantidad de dinero ahora, de 1, 2, 3, 4, 5 meses, necesito hacer esto y te lo voy a devolver de forma prácticamente, entre comillas, inmediata. Y luego también tenemos la parte de cédulas hipotecarias, títulos que representan una porción de un préstamo hipotecario, ofreciendo un flujo de ingresos a partir de las cuotas de amortización, ¿vale? No deja de ser más de lo mismo, es decir, prestar un dinero a cambio de un interés y una duración, ¿vale? No tiene mucho más y tampoco me interesa que os liéis mucho más. A nivel de quién puede emitir estos bonos, estas letras del tesoro, estas cuotas hipotecarias, etcétera. Pues principalmente, por hacerlo fácil, los gobiernos. Es decir, los gobiernos emiten bonos para financiar proyectos de infraestructura, gastos públicos o déficit presupuestarios. Lo que hemos dicho. El país necesita dinerito y pues dinero que metan los contribuyentes, dinero que se les retorna y se les da unos intereses adicionales. Empresas emiten bonos de igual modo para financiar expansión, inversiones o operaciones. Es decir, una empresa que busca comprar o asumir otra empresa y expandirse de forma internacional o nacional, pues normalmente busca financiación. Pues la gente que da ese dinero para que esto ocurra, pues gracias a los intereses que se generan, se devuelve el dinero inicial y más los intereses, ¿vale? Y pueden ser gobiernos, empresas o los bancos. Los bancos también emiten cédulas hipotecarias para financiar préstamos hipotecarios a particulares. Esto creo que lo conocemos prácticamente todos, tampoco me quiero alargar mucho en esto. Objetivo de la inversión en renta fija. Esto es un poco también lo que comentaba al inicio del vídeo. Nuestros objetivos en la inversión, lo dicho, no es volvernos Warren Buffett, no es volvernos multimillonarios, no es meter 100 euros y mañana jubilarnos, ¿vale? Uno de los puntos clave de la inversión en renta fija es preservar o conservar nuestro capital, es decir, preservar el valor capital invertido a través de un retorno predecible. Es decir, que si yo hoy meto 1.000 euros y pasan 20 años, más o menos pueda comprar ahora con esos 1.000 euros lo mismo que podré comprar dentro de 20 años con el símil de esos 1.000 euros, ¿vale? Es decir, que no haya perdido poder adquisitivo por el camino, porque si no, pues lo dicho, estamos jodidos y mi dinero pues ha perdido mucho valor en relación a lo que puedo comprar dentro de 20 años. Así que básicamente es para preservar el capital, no para volvernos millonarios ni para sacar una rentabilidad fuera de todo entendimiento. Otro punto importante es la generación de ingresos, recibir pagos periódicos de intereses o cupones como fuente de ingresos. Estamos aquí, obviamente, yo te cedo un dinero, es decir, nadie daría un dinero ni a un gobierno, ni a un banco, ni a una empresa si no recibieran nada a cambio. Es decir, si yo te doy 20 euros o 20.000 euros o 1.000.000 de euros, no quiero que me des exactamente lo mismo, quiero que me des lo que te he dejado más un incentivo. Si no tengo ningún tipo de incentivo, ¿para qué te voy a dejar el dinero? Es decir, me lo quedo yo y ya lo muevo yo, ¿no? Pues ese es un poco el segundo punto importante. Y el tercer punto fundamental es la diversificación de portfolio, es decir, reducir el riesgo general de la cartera de inversión al incluir activos de bajo riesgo. Es decir, aquí tenemos, dentro de renta fija, tenemos un mundo de posibilidades que iremos viendo en el canal de forma progresiva para no volvernos locos, pero tenemos un montón. Es decir, como hemos dicho antes, tenemos bonos de corto plazo, que son más seguros y podemos predecir más fácil, de medio plazo, que ya se complica un poco, y de largo plazo, que ya pues es bastante más complicado saber cómo se va a comportar con exactitud. Pero luego, más allá de ello, tenemos un montón de opciones que también son muy interesantes y donde podemos ir diversificando nuestro portfolio para conseguir, lo dicho, conseguir estos tres pilares: preservación de nuestro capital, generar ingresos, aunque sean no excesivamente altos, y obviamente pues tener una diversificación en el caso de que nos interese hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son principalmente los beneficios de la renta fija? Es decir, ¿por qué la gente invierte en renta fija? Hemos dicho que existen muchas opciones, pero renta fija es una de ellas. ¿Por qué? Pues básicamente la seguridad, es decir, es la inversión, por lo menos a mí que se me ocurre, con diferencia, la que tiene menos riesgo, la que proporciona un retorno más o menos fijo y predecible, podemos saber un poco cómo se va a comportar,
y en la que, para aterrizarlo y para que lo entienda todo el mundo, es la típica inversión que más o menos podemos decir, vale, pues en un año voy a ganar X, aprox, y tú ya te olvidas, dentro de un año lo miras y más o menos habrás acertado, o estarás muy cerca, arriba o abajo estarás muy cerca. Pero en ningún caso debería pasar de que tú metas ahí un dinero y lo mires un día, ya has perdido pues el 10, el 20 o el 30% de tu capital. Eso no va a pasar con este tipo de inversiones. También es un flujo de ingresos, es decir, pagos periódicos de intereses o cupones que generan un flujo de ingresos estable, es decir, estamos aquí para ganar dinero. El beneficio es que tenga poco riesgo y que obviamente pues tengamos una rentabilidad. Y otro de ello, también otro beneficio de la renta fija es la liquidez, es decir, en el momento que estamos invirtiendo en renta fija, no significa que nos estemos casando con el demonio y vayamos a estar aquí eternamente teniendo un producto, una deuda o un bono en eterno y nuestro dinero no lo podemos recuperar por ninguna de las maneras. No, podemos transformarlo en líquido. Los instrumentos de renta fija, o por lo menos algunos o la mayoría de ellos, se pueden vender en el mercado secundario proporcionando liquidez al inversionista prácticamente de forma inmediata, ¿vale? Así que si tenemos, por ejemplo, algún tipo de fondo en el que tenemos un capital ahí y vemos que la cosa se tuerce, no va como esperamos o simplemente va más a largo de lo que habíamos previsto, podemos decir, oye, deshago posición, recupero mi liquidez y lo muevo en alguna otra inversión, ya sea de renta fija o absorbiendo un poco más de riesgo en renta variable o alguna otra opción, ¿vale? A la vez que ve beneficios, pues obviamente también tiene riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos de la renta fija? Pues 3, por simplificar, 3. El riesgo de crédito, es decir, la posibilidad de que el emisor del título no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Esto básicamente se traduce en que si un gobierno, una empresa o un banco te pide dinero y ese gobierno, esa empresa o ese banco ha quebrado y no tiene ni un duro, pues obviamente no te puede devolver el dinero. ¿Por qué consideramos que son inversiones de muy bajo riesgo? Porque normalmente eso no pasa. Es decir, un gobierno normalmente no pasa porque antes de irse a la quiebra y decir que no tiene un duro va a ponerse a imprimir billetes como si no hubiera un mañana. Un banco, antes de que reviente y se pierda todo y eso tenga un impacto global en la economía, alguien lo va a rescatar, ya sea un estado o sean empresas privadas. Y una empresa, si lo suficientemente estable y asentada en el mercado, que normalmente son las que trabajan, por eso tenemos que ver a quién le dejamos el dinero, no una empresa de Pepe que ha montado un bar, sino una empresa que tenga cierto renombre. Lo mismo, va a pedir créditos y va a poder recuperarse, así que por eso son inversiones de bajo riesgo. ¿Cuál es el riesgo segundo de las inversiones en renta fija? Los riesgos de tasa de interés. Normalmente están muy asociados la renta fija con el tema de la tasa de interés. La variación en el valor del título debido a cambios en las tasas de interés del mercado, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Al final es, sí, normalmente, para hacerlo muy fácil y para entenderlo, normalmente este tipo de inversiones a muy corto plazo y donde estipulamos un periodo de tiempo entre 3 meses y 3 años, así un poco de media, está muy acotado y se mueve muchísimo en cómo están los tipos de interés en ese momento. Es decir, normalmente preveemos cuánto le podemos sacar al mercado de las situaciones que tenemos ahora, es decir, en los próximos 3 meses o en los próximos 1 año, 2 años, 3 años, preveemos que el escenario económico va a ser este. ¿Qué rentabilidad le puedo sacar a este dinero si me lo prestan? Un 1%. Vale, pues yo obviamente a mi inversor que me deja el dinero le voy a dar, pues yo qué sé, pues el 0,5, porque hay una parte que yo me voy a quedar, ¿no? Entonces más o menos podemos predecir esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los intereses están muy altos y yo puedo sacarle rendimiento a ese dinero, yo voy a poder pagar a mi inversor una mayor rentabilidad. Cuando yo no puedo sacarle apenas jugo al dinero que me prestan, yo voy a tener que darle una rentabilidad muy baja a mi inversor, ¿vale? Así que este es un punto que tenemos que tener presente, que tenemos que tener en cuenta y en función de la situación en la que estemos en este momento, pues saber si nos interesa este tipo de inversión o nos interesa otra. Así que el tipo de la tasa de interés es un punto importante. ¿Cuál sería, por último, el tercer punto de riesgo? Pues sería el riesgo de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del capital invertido debido a la inflación. Es decir, si nosotros te damos un capital y tú me das, porque los tipos están bajos, no eres capaz de moverlo bien y llegamos a un acuerdo en el que me vas a dar el 0,5% al año, pues obviamente he ganado un 0,5% al año, pero si la inflación ha subido un 2 o un 3%, seguiría perdiendo dinero. Y es un factor
que tenemos que seguir teniendo presente, y normalmente los acuerdos que busquemos con esta inversión de renta fija tienen que ir a la par. Es decir, que si calculamos que la inflación va a subir un 1, un 2, un 3 o un 4% anual, que el rendimiento que nosotros consigamos a la hora de invertir nuestro capital pues sea en torno al 1, 2, 3 o 4 o 5%. Y por último, pues las consideraciones finales sería que antes de invertir en renta fija es crucial entender obviamente todos los riesgos que hemos comentado, los beneficios que también nos aporta invertir en renta fija, la elección del instrumento adecuado dependerá del perfil de riesgo, es decir, no es lo mismo si necesitamos el dinero ya porque invertiremos más en corto plazo que si no lo requerimos y podemos pensar en el medio o largo plazo, ¿vale? Y obviamente pues los objetivos o rentabilidades que queramos obtener, es decir, si nosotros queremos obtener una rentabilidad elevada, pues quizá la renta fija no es para nosotros, porque no sería el mejor instrumento de inversión que tengamos a nuestra disposición, ¿vale? Pero al final, para que se entienda ya en modo muy resumen y para concluir el vídeo, la renta fija es una opción muy interesante para invertir, donde no buscamos enriquecernos de forma muy gigante, es decir, la rentabilidad va a estar bastante moderada y bastante baja, pero lo suficiente como para hacer que la depreciación de nuestro dinero no se vea afectada, es decir, preservar el valor de nuestro dinero con el paso del tiempo, que ya es importante y ya es algo que tendríamos que garantizar y asegurar. Y normalmente este tipo de inversiones, como hemos dicho, pues son las que tienen menos riesgo por los beneficios y también riesgos que hemos estado explicando en este vídeo, y creo que es algo pues muy interesante a tener en cuenta. Así que nada, esto es todo por este vídeo, no quiero daros más la turra. Si veo que es interesante, si veo que a la gente le interesa todo este tipo de contenido, pues obviamente dejar un comentario y seguir haciendo contenido, porque la verdad es que a mí me fascina todo este mundo, me encanta el tema de la inversión y me gustaría compartirlo, pero sí que es cierto que si al público le parece aburrido, pues tiene menos sentido. Así que eso es todo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ricos pero humildes, el camino a empezar, sabiduría y riqueza.